Hola, hola a todos. Me llamo Nati, bienvenidos a vuestro canal favorito de bisutería y DIY, Nati Desic. Hoy voy a hacer el tutorial de esta súper preciosa y elegante pulsera hecha de perlas y tupis de cristal. Como podéis ver, es una auténtica belleza. También he utilizado rocalla Miyuki del tamaño 11-0 en color dorado y de cierre un cierre magnético de bolita. Es preciosa, muy fácil de hacer y bueno, pues me gustaría que me dijerais en comentarios qué os parece, si la haríais de otro color o con otros materiales. Y bueno, si os gusta también este tipo de contenido, por aquí en la parte superior del vídeo os dejaré el link directo a la lista de reproducción de pulseras. Bueno, nada más, espero que os guste y empezamos con el tutorial. Vamos a empezar. Tengo enhebrada la aguja con 1,5 metros de hilo aproximadamente y vamos a hacer una serie. Mirad, enfilo perlita, rocalla, perlita, rocalla, perlita, rocalla, perlita y rocalla. Esta es la serie, 4 rocallas y 4 perlitas. Llevamos al final del hilo. Hacemos aquí como una especie de circulito y volvemos a pasar de nuevo por todas las cuentas. Una vez aquí juntamos los hilos y hacemos 3 nuditos. Siempre es conveniente dejar como unos 10 o 15 centímetros de hilo para luego poder rematar por este lado. ¿Veis? Yo más o menos es lo que he dejado. Y una vez aquí, mirar, vamos a pasar a la siguiente rocalla, a la siguiente perlita, a la siguiente rocalla y a la siguiente perlita. Y vamos a repetir de nuevo esta serie, pero ahora de esta manera. Enfilamos rocalla, perlita, rocalla, perlita, rocalla, perlita y rocalla. En esta ocasión solo enfilaríamos 3 perlitas y 4 rocallas. ¿Por qué? Porque voy a volver a hacer un nuevo cuadrado igual que este y una de las perlitas de aquí ya me interviene en el cuadrado, que sería esta de aquí, por la que me sale el hilo. Y meteríamos la aguja en sentido contrario de donde me sale el hilo por la perlita. Tiramos del hilo y así me quedaría. ¿Veis? Y ahora pasamos por la siguiente rocalla, por la siguiente perlita, por la siguiente rocalla y por la siguiente perlita. Ajustar bien el hilo para que no nos queden bailando, ¿vale? O sea que saldríamos a la siguiente perlita. ¿Veis? Hemos hecho el cuadrado con esta perlita, este de aquí. Ahora vamos a hacer otro interviniendo esta otra perlita de este segundo cuadrado, ¿vale? Y volveríamos con la misma serie: rocalla, perlita, rocalla, perlita, rocalla, perlita y rocalla. 3 rocallas y 3 perlitas y 4 rocallas.
y metemos la aguja en dirección contraria de donde me sale el hilo, por la perlita de el cuadrado anterior. ¿Veis? Y volveríamos a pasar pues por la siguiente rocalla, perlita, la siguiente rocalla y la siguiente perlita. Es decir, saldríamos a esta para volver a hacer un nuevo cuadrado. Bueno, pues esto es lo que tenemos que hacer hasta tener el largo total de nuestra muñeca, ¿vale? Bueno, yo ya he terminado el largo del contorno de mi muñeca. Si queréis, para que os sirva de referencia, mirad, vais contando los cuadraditos. 1, 2, o sea, los agujeritos que hay aquí, entre cuadrado y cuadrado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 cuadrados he hecho yo, ¿vale? Bueno, pues ahora lo que voy a hacer es el remate de este lado para poder poner el cierre. Y vamos a enfilar 8 rocallas. Metemos la aguja por el lado contrario de la perlita. Volvemos a pasar de nuevo por todas las cuentas. Y de nuevo por la perlita. Una vez aquí vamos a salir a la quinta rocalla, así que contamos 2 y 3 más, 5. Y enfilamos 4 rocallas. Y vamos a meter la aguja en dirección contraria por las dos del medio, que son estas dos de aquí. ¿Veis que me quedarían 3 rocallas a cada lado? Pues por las 2 rocallas del medio metemos la aguja, se nos haría una anillita como veis, y volvemos a pasar de nuevo por todas las cuentas. Dos veces. Como veis, se me está acabando el hilo. Lo que vamos a hacer es pasar por las 3 siguientes rocallas, por la perlita, pasamos a la siguiente rocalla y a la siguiente perlita. Por ejemplo, aquí metemos la aguja entre 2 cuentas, se nos hace una anillita, metemos la aguja por ella y tiramos. Y lo hacemos una vez más. Pasamos a la siguiente rocalla y a la siguiente perlita y hacemos lo mismo, metemos la aguja entre 2 cuentas. Perdonad que lo gire para que me sea más cómodo. Se nos hace la anillita, metemos la aguja por ella, tiramos y 2 veces más. Vale. Retrocedemos, metemos la aguja por la siguiente rocalla, la siguiente perlita, la siguiente rocalla y la siguiente perlita. Una vez aquí, mirad, vamos a volver a meter la aguja aquí entre las rocallas y la perlita, se me hace la anilla, metemos la aguja por ella y tiramos. Y aquí ya podemos soltar el hilo. Y tengo preparado aquí otra aguja con otro 1,5 metros de hilo, ¿vale? Bueno, pues donde tengo el hilo que acabo de terminar, empiezo por ahí. Bueno, metemos la aguja por la perlita. Y de la misma manera que hemos rematado el hilo anterior, pues vamos a unir este de la misma manera para poder continuar haciendo el trabajo. He salido aquí, metemos la aguja entre 2 cuentas, se nos hace la anillita, metemos la aguja por ella y tiramos. ¿Veis? Y lo repito de nuevo. Y con estos 2 hilos lo que hacemos es juntarlos y hacemos 3 nuditos.
Cortamos dejando un poco. Aplicaríamos una gotita de pegamento y el resto pues lo quemamos. Yo de momento pues voy a continuar, ¿vale? Bueno, pues mirar, una vez que he puesto la nueva hebra, voy a pasar a la siguiente rocalla, a esta que tengo aquí. Y vamos a hacer ahora la serie, pero con tupis. La siguiente serie que os voy a decir. Estos tupis son preciosos, preciosos estos azul metalizado. Vamos a enfilar 2 rocallas, un tupí de 4 milímetros y otras 2 rocallas. Esta es la serie. Y mirad, vamos a meter la aguja en dirección contraria por esta rocalla de aquí. ¿Veis? La que me queda justo enfrente pero en diagonal. Esta sería la que me queda enfrente, pues esta es la que me queda en diagonal. Y metemos la aguja por la perlita. Y así me quedaría puesto. Como veis, una súper belleza. Pasamos a la siguiente rocalla para rellenar el siguiente cuadrito. Y hacemos lo mismo, enfilamos 2 rocallas, un tupí y otras 2 rocallas. Y metemos la aguja por la rocalla que está justo enfrente pero en diagonal, que sería esta de aquí. ¿Veis? Y por la perlita. Como veis, vamos a ir rellenando pues en diagonal todos los cuadraditos, ¿vale? Pasamos a la siguiente rocalla. Y volvemos a repetir la misma serie. La repito una vez más. 2 rocallas, tupí y otras 2 rocallas. Y metemos la aguja por la rocalla justo enfrente en diagonal y por la perlita. Y bueno, pues ya veis qué preciosidad, así me quedaría. Esto es lo que tenéis que hacer, pues hasta terminar de rellenar todos los cuadrados. Bueno, casi he llegado al final y mirad, me queda de poner una serie en diagonal. Enfilamos 2 rocallas, el último tupi que me queda, y otras 2 rocallas. Y metemos la aguja por la que me queda justo enfrente en diagonal, que es esta rocalla, y por la siguiente perlita. Y bueno, pues veis, ya me quedaría terminada esta parte. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues el mismo remate en este lado que en este otro para poder poner el cierre. Así que enfilamos 8 rocallas. Metemos la aguja en dirección contraria de donde me sale el hilo, por el lado contrario. Volvemos a pasar de nuevo por todas las cuentas. De nuevo por la perlita. Y ahora vamos a salir a la quinta rocalla. Así que contamos 2 y 3, 5. Enfilamos 4 rocallas. Metemos la aguja en sentido contrario por las 2 rocallas centrales, que son la que me sale el hilo y la anterior. Estas 2, ¿veis? Son las 2 rocallas centrales. Tiramos del hilo y volvemos a pasar de nuevo por todas las cuentas. Una vez aquí pasamos a las 3 siguientes rocallas.
por la siguiente rocalla y la siguiente perlita. Y lo que tenemos que hacer pues es rematar el hilo como os he enseñado antes. Ponemos la aguja entre dos cuentas, se nos hace una anillita, metemos la aguja por ella, tiramos y lo hacemos otra vez más. Pasamos a la siguiente rocalla, cruzamos por la perlita del medio de este último cuadrado, pasamos a la siguiente rocalla, metemos la aguja entre dos cuentas, se nos hace la anillita, metemos la aguja por ella y tiramos, y lo repetimos una vez más. Y una vez aquí pasamos a la siguiente perlita y a la siguiente rocalla, y como veis aquí tengo el primer trozo de la primera hebra, pues cortamos de aquí un trocito, juntamos los hilos, hacemos 3 nuditos, cortamos el exceso, aplicamos una gotita de pegamento, cortamos quemamos lo que nos queda y ya estaría terminado. Una vez rematados los hilos, vamos a poner los cierres. Cogemos la anilla, la abrimos un poquito, metemos por la anilla de uno de los extremos, por la anilla del cierre, y cerramos. Cerramos ahí bien, para que no se nos escape, y pues el otro lado lo mismo. Cogemos la anilla, la abrimos, aunque ya la tengo un poquito abierta, metemos por la otra anilla del otro lado, por la otra parte del cierre, Aquí tenéis el resultado, ya veis qué pulsera tan súper preciosa, tan elegante, tan fácil de hacer, y bueno, pues si seguís mis instrucciones os quedará tan bonita como esta. Nada más por hoy, espero que os haya gustado el vídeo, darle al like y compartirlo para poder seguir disfrutando de vídeos tan preciosos como este. ¡Adiós!